Hola, buenos días. Bienvenido, bienvenida. Hoy es jueves 17 de octubre del año 2024 y quiero compartir contigo la continuación de nuestro estudio del libro profético del profeta Zacarías. Estábamos viendo la última vez que nos reunimos el capítulo 12 y decíamos en aquel día que estamos siendo testigos del cumplimiento de una profecía bíblica delante de nuestros ojos. Una profecía escrita hace 26 siglos, hace 2600 años, más o menos, ¿no? Y quiero leerte Zacarías 12:8. Escucha, dice: En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¡Wow! Verso 9, un verso más. Y en aquel día, yo, dice Dios, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dios dice: yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Estamos viendo esto en el último año, ¿no? Un poquito más de un año ya, que Jerusalén, que todo Israel ha sido atacado de una manera salvaje, demoníaca, ¿no? El 7 de octubre del año pasado, del 2023, ocurrió un hecho terrible. Hordas criminales, terroristas del grupo Hamás en la frontera sur de Israel. Todos sabemos lo que pasó. Atacaron y mataron alrededor de 1.200 personas, violaron mujeres, quemaron vivos a niños, mataron a sus padres delante de ellos y ocurrió una barbarie sin descripción, indescriptible. Al día siguiente, Hezbollah, que es otro grupo terrorista al norte de Israel, en el Líbano, en el país del Líbano, en esa frontera, empezó también a atacar a Israel de una manera diaria, continua, provocando mucho temor y también provocando que toda esa población, decenas de miles de personas asentadas en el norte de Israel, tuvieran que abandonar sus casas y vivir en hoteles, ¿no? Porque ya no podían estar allí por el continuo asedio y continuo lanzamiento de proyectiles a sus poblaciones por parte de este grupo terrorista Hezbollah. Esto no es lo único, perdón, sino que también en otras partes, ¿no? De otras partes también han venido ataques, por ejemplo, de Yemen, ¿no? Un país que está al sur de Saudi Arabia, de Arabia Saudita, ¿no? Al sur, muy al sur, a 1.500 o 1.600 kilómetros de distancia de Israel, también empezaron a atacarlos, lanzando lo que podían contra Israel. Pero además, también en Judeo Samaria, lo que se conoce como Cisjordania, también han habido
atentados terroristas, ¿no? Diversos, esporádicos, es verdad, no tan cruentos, pero ataques terroristas, ¿no? De gente que apuñala, gente endemoniada que sale con el único propósito de matar a algún israelí, algún judío. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a la madre de todas estas abominaciones, de todos estos ataques, de todo este terror, que es la nación de Persia o Irán. Este ha sido, en resumen, el último año de Israel, ¿no? Continua guerra, continuo estado de ataques y de defensas, y en respuesta, por supuesto, Israel, como he dicho y repito, cumpliendo literalmente al pie de la letra la profecía del capítulo 12 de Zacarías, ha pasado a ser como una antorcha puesta en medio de gavillas, ¿no? Dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Dios dice que hará eso para terminar destruyendo a los enemigos de Israel. Y es eso lo que estamos viendo ahora. Por eso es que yo he dicho y repito que somos testigos del cumplimiento de una profecía que tiene 2600 años de antigüedad y que se está desenvolviendo delante de nuestros ojos. Aquella persona que no quiera entender esto es por ignorancia o por el espíritu, ya en otro extremo, ¿no?, de antisemitismo, de odio hacia la nación de Israel. Pero mejor haría cualquier persona el leer la palabra de Dios desprejuiciadamente y entender para bien propio, para su bien, que estamos en el tiempo del fin, en la antesala del rapto de la iglesia y, por lo tanto, en la antesala de la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, del inicuo, cuyo advenimiento será con señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos en esos días. El rapto de la iglesia es un evento que va a ocurrir sin aviso. Dios va a retirar a la iglesia de Jesucristo, que no es una iglesia por denominación. No se trata de tener una camiseta que diga acá evangélico, o protestante, o católico, o lo que fuere. No. La verdadera iglesia de Jesucristo somos aquellos hombres y mujeres que al oír la palabra la hemos recibido como palabra de Dios, según el apóstol Pedro, ¿no? Y el apóstol Pablo también. La Biblia es la palabra de Dios. Y aquella, hombre o mujer, joven o viejo, rico o pobre, sin importar nada sino solamente su actitud hacia la palabra de Dios, los que reciben esa palabra y se reconocen humildemente como hombres y mujeres pecadores que necesitan la misericordia para poder recibir el perdón y la limpieza de sus pecados, lo que la Biblia explica en el capítulo 3 del Evangelio de Juan como el nuevo nacimiento. Somos los verdaderos cristianos que vamos a ser arrebatados, según Primera de Tesalonicenses capítulo
4, desde el verso 13 en adelante. El rapto de la iglesia está por ocurrir. No sabemos el día ni la hora, pero ciertamente las señales que nos rodean por todo lado, como por ejemplo esta, del cumplimiento de la profecía, de la defensa gallarda, valiente, como león, del pueblo de Israel delante de enemigos que lo superan de una manera abismal en número, en territorio y en riqueza, porque los árabes, que son los enemigos de Israel, son numerosos, tienen un enorme territorio y son los dueños de la gran mayoría de los depósitos de petróleo del mundo, ¿verdad? Bueno, estamos en la antesala, pues, del rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, ya lo he explicado varias veces, en muchas oportunidades, es cuando Dios decide retirar a todos los creyentes de la tierra para retomar su trato con Israel, porque el tiempo que sigue al rapto de la iglesia, que es conocido como la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, y Jacob es Israel, recuerden, en el libro de Génesis capítulo 28, cuando Jacob es visitado por la misma presencia de Dios y Dios le cambia de nombre y en lugar de Jacob se llamaría a partir de ese día Israel. Y de Jacob vienen 12 tribus, las 12 tribus que se convirtieran luego, poco tiempo después, en millones y millones de personas, porque Dios cumplió la promesa al padre Abraham de que en él, por su fe, él es el padre de la fe, serían benditas todas las naciones de la tierra y que su descendencia sería como la arena del mar. Incontable, millones y millones de personas. Y también su otro hijo, el que tuvo con la esclava de Sara, la esposa de Abraham era Sara, ella tenía una sierva egipcia de nombre Agar, de la cual nació Ismael, el padre de los árabes. Y el odio ancestral viene desde esos días, porque árabes y judíos son hermanos en Abraham, el mismo padre. Pero el odio es algo histórico que no se va a acabar sino hasta que venga el príncipe de paz, el Dios fuerte, el admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Esto es un contexto brevísimo, es un trasfondo, es un marco histórico de referencia. Eso es lo que a grandes pinceladas ha ocurrido en los últimos milenios. Y hoy estamos viendo el desenlace de la profecía bíblica para que Israel cumpla el plan profético de Dios. Así que el próximo evento a ocurrir es el rapto de la iglesia, que es que Dios retira a su iglesia, los nacidos de nuevo en la fe de Jesucristo, los descendientes de Abraham en la fe, los creyentes, para retomar su plan con la nación de Israel y para que comiencen los 7 años finales de la historia de la humanidad previos al reino eterno de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos, pues,
en esos días, esperando. Nosotros los creyentes seguimos con nuestra vida, ¿no? Yo sigo trabajando mis cosas, sigo obviamente viviendo, comprando, haciendo mis cosas, pero siempre en espera, siempre, cada día de mi vida, sabiendo que este podría ser ese gran día del rapto de la iglesia. Podría ocurrir hoy, así como también podría ocurrir dentro de algunos años. Dios puede añadir los años que Él quiera y Él juzgue necesarios para completar el número de creyentes y para que todo ocurra de acuerdo a su maravillosa ciencia y conocimiento y su grandísima y eterna misericordia. Porque nuestro Dios es un Dios bueno. Él, dice Pedro, no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él quiere, Dios, de que todos, ojalá todos, procedan al arrepentimiento para recibir esa misericordia que nos hace herederos de su reino y de su gloria, vida eterna y una herencia inmarcesible, incorruptible en los cielos. Gloria sea al nombre bendito de Dios por los siglos de los siglos. Entonces, ponga atención, el rapto está por ocurrir. Es necesario que así sea. La palabra lo dice, que los 7 años finales de la humanidad son el tiempo de angustia de Jacob. La semana 70, explicada en el capítulo 9, a partir del verso 24 en adelante hasta el 27, capítulo 9, 24 al 27 del libro del profeta Daniel. Dios está por terminar ese maravilloso plan, acabar con lo que Él llama el tiempo de los gentiles para que comience por fin el reino de Jesucristo, ¿no? Literalmente Dios dice que pondrá fin a los prevaricadores, al pecado, va a traer justicia perdurable, va a sellar la visión y la profecía y va a ungir al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, para que comience esos 1000 años en los que Dios cumplirá lo prometido a Jesucristo. ¿Cuál es esa promesa? Que someterá bajo sus pies a todos sus enemigos y que justicia perdurable habrá en el mundo, que será lleno de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Capítulo 11 del libro del profeta Isaías, capítulo 2 o el Salmo 2 y otros pasajes similares de las Escrituras que nos hablan de ese maravilloso reino que está pronto a comenzar y al cual tú estás siendo invitado a ser parte de él hoy mismo. Porque Dios, como dije hace un momento, quiere que tú también tengas parte de su reino, recibas también el grande milagro de la vida eterna y recibas una herencia inmarcesible, incorruptible, de grandes cosas, ¿no? Una de las cuales será poder estar con Jesucristo para siempre, al lado de nuestro Señor y de nuestro hermano mayor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste por mí y por todos nosotros, los que querramos creer en tu sacrificio, porque según 1 Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4, el Evangelio de Jesucristo es muy simple, ¿no? ¿Cuál es? Que Jesús se hizo hombre y murió por ti y por mí y por todos los que quieran creer
para el perdón de nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos y ascendió a la diestra del Padre, esperando el día de volver a la tierra para comenzar su reino eterno, que según el capítulo 2 del libro del profeta Daniel y también el capítulo 7, ¿no?, destruirá a los otros reinos que han habido sobre la tierra para comenzar uno en donde justicia perdurable, paz, bienestar, prosperidad, vida y vida eterna, y donde Dios enjugará toda lágrima del rostro de todos los hombres, y como dice el Salmo 37, Dios nos recreará con abundancia de paz. Eso estamos esperando. Digo yo cada día lo pienso de continuo, mañana, tarde, de noche, sé que ese día podría ser hoy, el rapto de la iglesia. Tú tienes que saber esto. Y tienes que saber que Dios está desenvolviendo esta profecía hoy, que va a defender al morador de Jerusalén y que los va a hacer tan fuertes, aún a los débiles los hará tan fuertes que serán como David, y que la casa de David será como Dios. Ciertamente, qué locura de los ignorantes y de los enemigos de Dios el de pelear contra Dios. Qué absurdo pretender pelear contra Dios, ¿verdad? Pero es eso lo que están haciendo los enemigos de Dios, los terroristas. Y ya es hora de que Dios ponga esa pieza final del rompecabezas profético para que por fin ocurran esas cosas del tiempo del fin y pueda comenzar ese maravilloso reino de paz y justicia perdurables del Señor Jesucristo, ¿no? Qué lindo, qué precioso. Así que yo te animo a continuar. Esto es un eslabón. Yo siempre estoy oyendo las noticias, ¿no? El mundo está de cabeza. El mundo realmente está de cabeza. En las guerras que vemos, ¿no? ¿Cuáles guerras? Ucrania contra Rusia. Hoy, por ejemplo, escuchaba hace una hora y media noticias de lo que Zelensky, el presidente, no sé, primer ministro, no sé qué es, de Ucrania, ¿no? Su líder, está proponiendo en lo que él llama el camino a la paz para el año 2025, y en resumen es esto: que la OTAN reciba a Ucrania inmediatamente, de inmediato, que se salve toda diferencia y que los incorporen a los ucranianos, al país de Ucrania, a la OTAN. Lo que significa esto es que la OTAN inmediatamente entra en guerra directa contra Rusia. Fíjate el peso de semejante locura de la que estamos siendo testigos todos los días. Pero no solamente es la guerra de Ucrania y Rusia y la OTAN, ¿no?, sino es también el Medio Oriente, que ya lo he descrito al principio, esa guerra de la cual Israel es el centro, el epicentro, y que está siendo atacada en el sur por Hamas, en el norte por Hezbollah, en el este en Cisjordania, y más allá en las tierras de Persia o Irán, ¿no?, y en Siria, y las amenazas inacabables, eternas, contra el pueblo de Israel. También, obviamente, hay otros, ¿no? Corea del Norte, hace unas horas, hace un par de días, ha empezado a dinamitar carreteras para separar a Corea del Norte de Corea del Sur, y amenaza el loco ese de Kim Jong-un con lanzar bombas atómicas al primero que se atreva a atacarlos. Y ese loco
ese loco es capaz de hacerlo. Pero hay otras cosas también, ¿no? Las injusticias que ocurren, por ejemplo, en Venezuela, donde hay un narcoestado que ha tenido el coraje y la sinvergüencería de robar las elecciones legítimamente ganadas por la oposición y apoderarse de ese país. Y allí también hay no solamente una guerra interna, un narcoestado, ¿no?, sino que también ellos quieren hacer una guerra con una de esas naciones cercanas, porque hay ahí también riquezas petroleras de las cuales quieren apoderarse. Y, por ejemplo, vemos la locura de otro dictador parecido, un anciano realmente muy desagradable, él y la bruja de su mujer, Daniel Ortega, en Nicaragua, que acaban de acusar a Benjamin Netanyahu como si fuera Hitler y de romper relaciones diplomáticas con Israel. Y vemos también a veces con desagrado la defensa de esa izquierda del siglo XXI que hacen gobernantes como Petro en Colombia, como Lula en Brasil, como Boric en Chile, de un sistema que a todas pruebas, a todas luces, como dice el proverbio bíblico, al árbol se le conoce por los frutos, y todo lo que el socialismo, el comunismo ha traído a través de los años ha sido esclavitud, pérdida de libertad y pobreza y muerte. Pero somos testigos, pues, de esto, ¿no?, que no termina de amenazar a países como el mío, Perú. Tenemos esa constante amenaza de que otra vez la izquierda vuelva a ganar las elecciones del año en 2026. O en Bolivia, por ejemplo, lo que está pasando también, ese pobre país de Bolivia sufriendo pues las consecuencias de haber adoptado ese sistema político de el socialismo, que lo que hace es empobrecer, ¿no? Y también hay algunas buenas noticias, ¿no? Obviamente El Salvador, por ejemplo, ¿no?, es una cosa buena, ¿no?, ver a un líder como Nayib Bukele, ¿no?, Bukele, un cristiano que no tiene vergüenza de declarar su fe en Dios y de contar el testimonio de cómo al asumir la presidencia de El Salvador, por no saber qué hacer con la violencia que vivía ese país, que era el más peligroso del mundo entero, no había país más peligroso que El Salvador, reconoció de que no sabía qué hacer y se puso a orar con sus ministros para que Dios les ayudase a resolver el problema de la violencia. Y miren ahora cómo está El Salvador. Gloria a Dios. Y una buena noticia es que escuché hoy también de Argentina, que en un lugar que se llama La Vaca Muerta, se ha multiplicado en 40%, ha aumentado las reservas de petróleo y de que Argentina podría tener más petróleo que el mismo Venezuela. Qué lindo ver que en otras partes también ocurren cosas buenas. Dios bendiga a Nayib Bukele. Dios bendiga a Javier Milei y los proteja y los ayude a encaminar esas preciosas naciones en la prosperidad que Dios da. Porque como dice el Salmo, si Dios no edificare la nación, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen.
Dios bendiga a Argentina, Dios bendiga a todas las naciones en realidad. Yo le ruego a Dios. Esta mañana, por ejemplo, al saludar a Dios, les decía que acelere los tiempos, porque el mundo está enfermo y se nos hace muy difícil soportar todas las barbaridades que vemos día tras día. Y yo te agradezco el que tú hayas llegado hasta el final de este video y te animo a seguir atento porque apenas estamos todavía en el umbral del desarrollo de esta profecía. El próximo video que voy a hacer, Dios mediante mañana, si Dios lo permite, va a ser 12:10 en adelante de Zacarías. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, Jesucristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué lindo, por fin Israel, al final de estos 7 años de la gran tribulación que están por ocurrir muy pronto, podrá por fin reconocer a su Mesías. Aunque ya hay algunos judíos que lo han hecho, a los cuales llamamos cariñosamente judíos mesiánicos, porque ya han reconocido a su Mesías, a Jesucristo, el Mesías sufriente del capítulo 53 de Isaías, que muchos malos maestros judíos han querido bloquear. Ellos no quieren leer el capítulo 53 de Isaías, que presenta pues al Mesías sufriente. Pues al final de este tiempo de angustia para Jacob, para Israel, por fin ellos podrán reconocerle y llorar por él, como se llora por hijo primogénito, como el primogénito. Y comenzará para ellos un tiempo de gracia precioso y sin igual que abrirá las puertas del reino mesiánico de Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios, y bendito seas tú también, que participas de nuestros estudios. Gracias por tu atención, y Dios mediante, te veo en la próxima oportunidad. Bendiciones para ti y para tu familia.